Bueno, buenas tardes. Nuestro grupo va a hablar un poco de qué es la investigación evaluativa. Primero que todo, mi grupo está conformado por Linney Guarán, Ana Patricia Medina y mi persona, Zaira Márquez. Tenemos primero una breve definición de qué es la evaluación. Tenemos que evaluar es determinar el significado de algo y la importancia que ésta tiene. Tenemos también que evaluar es una actividad básica humana de la vida cotidiana. Es emitir un juicio de valor acerca del mérito de las cosas y de las acciones. Es como los exámenes, el propósito de ellos es saber qué tanto sabemos o qué tan poco sabemos acerca del tema que estamos evaluando. Tenemos que es la investigación evaluativa. Primero que todo, la intención de la investigación evaluativa es medir los efectos de un programa por comparación con las metas que se propuso lograr, a fin de tomar decisiones subsiguientes para mejorar la ejecución futura. ¿Cómo así? Por lo menos nosotros en el campo de la docencia, nosotros para saber qué tan claro quedó un tema, tenemos que hacer una evaluación, sea oral o sea escrita. Así vamos a saber si las metas que nos propusimos con respecto a ese tema, por lo menos el tema es la célula, qué tanto aprendieron, si les quedó claro qué es la célula, para qué sirve la célula y las funciones que ésta tiene en el cuerpo humano. Entonces, este es uno de los propósitos de la investigación evaluativa. Tenemos también que el origen de la investigación evaluativa. La investigación evaluativa comienza su andadura como disciplina académica a mediados del siglo XX. Kish, en 1987, señala que existían algunas actividades anteriores, pero se marca el nacimiento formal de este tipo de investigación en 1995. Tenemos varios autores de este tema, de la investigación evaluativa. Tenemos a Cabrera en 1987. Nos dice que es un proceso sistemático de recogida y análisis de información como soporte para tomar decisiones sobre programas educativos. ¿Cómo así? O sea, es como la forma de evaluar en ciertos campos para así saber si es necesario seguir avanzando en ese tema o debemos ir a más profundidad para así saber qué tan bien o qué tan mal lo estamos dando. Tenemos a Fox en 1985. Nos dice que es una investigación descriptiva, un criterio de medidas de tal forma que se pueda hacer algún tipo de juicio de valor sobre los fenómenos que se describan. ¿Cómo así? O sea, él nos dice que la evaluación, esto es como darle a la persona, por lo menos tú sabes o tú no sabes, según cómo te vaya en ese examen o en ese examen o en esa investigación. Tenemos a Lucas y Santiago, nos dice que es un proceso de identificación, recogida y análisis de información relevante. Este es como, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un taller, es una forma de recoger qué tanta información tienen los estudiantes acerca del tema o qué tan poca saben de este. Bueno, aquí continúa mi compañera Linney con la continuación del tema. Bueno, muy buenas tardes, compañeros. Siguiendo con el proceso que viene, tenemos la parte de los instrumentos. Los instrumentos que este método utiliza son los test, los cuestionarios y las entrevistas. Los test son documentos, se puede decir, que están formados por preguntas y que lo que hacen ellos es estudiar como un fenómeno, un factor, dependiendo a la actitud que tiene este individuo. Cuestionarios. Los cuestionarios son documentos, pero documentos que pueden ser con preguntas abiertas o preguntas cerradas. Ya pueden ser preguntas cerradas, por ejemplo, sí o no, falso y verdadero, ABC, o abierto ya con la parte de redacción. Estos cuestionarios buscan recolectar información sobre la investigación que estemos haciendo. Y las entrevistas, que viene siendo una conversación entre las personas que sea de objeto de estudio, donde se hacen las preguntas y se recolecta la información. Existen los tres tipos de evaluación que utiliza más que todo este tipo de método, que es la descriptiva, la sumativa y la externa. La descriptiva, como su nombre lo dice, lo que hace es describir un suceso.
describir un suceso, o sea, nos hace recolectar información dependiendo del problema que tenga el individuo, ya sea de conducta, ya sea de aprendizaje. Entonces, depende a esto, vamos a ver si ese problema que el estudiante tiene es ya sea por un antecedente o por una consecuencia específica. Sumativa. Sumativa quiere decir que es un método formal que se da al final de un programa, al final de una meta, al final de una área, al final de una materia, al final de un programa, para lo que hace es evaluar las habilidades, los conocimientos, las actitudes de esos estudiantes frente al tema que se está dando, ¿no? Y que este tipo de método formal es formal porque lo que presenta es sus diferentes formas de tomar las notas, su presentación, sus técnicas como toma las notas, y obviamente lo que hace es evaluar el progreso y los conocimientos que va adquiriendo el estudiante. El tipo de evaluación es el otro tipo de evaluación es una evaluación externa. Esta evaluación externa lo que hace es tomar información de manera externa, pero de aquellos programas a nivel superior, dependiendo del método evaluativo que le vayamos a aplicar. Entonces se toma una decisión, ya sea de manera documental o de manera presencial. Luego tenemos las fases o las etapas. La primera es la preliminar. En la preliminar lo que vamos a hacer es un análisis de aquellas competencias de documentos, ya pueden ser internos o documentos externos, que nos van a servir como para saber cómo está, a qué nos atenemos, o sea, cómo va a estar esa información, qué información tenemos, depende a la investigación que vayamos a realizar. Luego viene la segunda, que es la de desarrollo. Aquí se van a elaborar, puede ser métodos o se van a elaborar instrumentos, pero instrumentos que sean de observación externa. O sea, vamos a tomar información más que todo externa, puede ser una encuesta, para poder hacer el proceso de recolección de información. Luego tenemos la de continuidad, que aquí se aplican entrevistas, pero entrevistas a personas de manera interna, como profesores que están dentro de la investigación puede ser, y se hace el análisis como tal de los resultados. En la de valoración se hace una elaboración de cuestionarios, pero cuestionarios más abiertos, y se hace como un análisis de las demás etapas, para como tal llegar como una conclusión de esos resultados y pues ya terminar la investigación como tal. Luego nos dice qué permite la investigación evaluativa. Dice, obtener información sobre problemas, expectativas y necesidades de la sociedad para contribuir de una manera eficaz a las decisiones de política social. Es decir, obtenemos el problema que tiene un estudiante, por ejemplo, ya sea de conducta, de aprendizaje, de que no entiende algo, de que no está teniendo un aprendizaje significativo. Entonces nosotros vamos a solucionar ese problema, vamos a evaluar a ver qué tiene el estudiante, cómo podemos ayudarlo y qué decisión tomar para que nos ayude en el proceso de la investigación. Ahora las dejo con mi compañera Ana Medina, que seguirá con el resto del tema. Bueno, buenas tardes, chicos. Seguimos con nuestra posición, como ya nuestra compañera lo dijo. Ahora llegamos a propósito. Este propósito en esta investigación es obtener la información sobre los problemas, expectativas y necesidades de la sociedad para contribuir de una manera eficaz a las decisiones de la política. En la investigación evaluativa es el proceso de evaluar un propósito de una investigación, como en un lugar de método o como en un lugar de método específico. Consiste en evaluar específico tanto como el mérito del tiempo, el dinero y el esfuerzo que de cada estudiante y los recursos que utilizan para lograr esta investigación. Este método es el que mejora el conocimiento. Bueno, él como que se puede utilizar tanto en los métodos como las encuestas, en los experimentos, como ya la compañera dijo, que en los cuestionarios, en eso se puede utilizar. Él es el proceso que consiste en el análisis de datos
y la presentación en informes en un proceso riguroso y sistemático que implica la recopilación de datos sobre la organización, procesos y proyectos, tanto como en los servicios y en los recursos. La investigación evaluativa está tanto estrechamente relacionada con la investigación social más convencional, que son como ligeras diferencias debido a dentro de un concepto organizacional. ¿Cuáles son sus características de esta investigación? La característica de esta investigación es como juzgar la eficacia. ¿Cuál es la eficacia que tiene cada, cómo les explico? Como cada decano de cada facultad o de cada programa que nosotros podemos ver. Ellos describen el proceso como aspectos de un proceso. Ahí podemos, como las habilidades personales y interpersonales también que de esta gestión, o como tanto en la política como en lo normal. Ellos además requieren que tienen en cuenta los intereses de las partes interesadas. Como ventaja de esta investigación, Sara, ¿puedes pasar, por favor? Como ventaja, algunos son unos beneficios muy importantes para la investigación evaluativa, como no, que ellos promueven las evidencias de los efectos a corto plazo y largo plazo y evalúan y valoran la perfección que ellos tienen en esa investigación. Ellos como que obtienen información sobre un proyecto o un programa y sus operaciones. La investigación evaluativa como que les permite entender lo que funciona y lo que no está, dónde está, o dónde estás, hacia dónde te diriges y cómo vas. Ellos ahí pueden encontrar como que las áreas de que van a mejorar e identificar con fortaleza. Por lo tanto, te ayudará a averiguar en qué necesitas centrarte más, y ahí sí como algunas amenazas que ellos como en esa investigación podemos tener. Ellos ahí mejoran la práctica, que es esencial a medir el rendimiento del estudiante o del pasado y entender qué fue lo que falló y qué no, para así poderle ofrecer como un servicio más adecuado de ello. Bueno, como desventaja es emitir juicios valorativos en una forma personal y manipulación de la información al evaluar y valorar. Ellos evalúan los efectos después de evaluar los esfuerzos, como así. Ellos ahí vienen y evalúan cada efecto que tiene esa investigación y miran en qué se equivocó uno y en qué no. Así para nosotros poder como en nuestra investigación saber qué vamos a poner y qué no vamos a poner. Ellos ahí también pueden ver que también estás cumpliendo tú con tu investigación y con tus objetivos y metas para lograr esa investigación. Y ellos como fortalecen la capacidad que son las evaluaciones y te ayudan a analizar el patrón de demanda. ¿Puedes pasar, por favor? Bueno, ¿cuáles fueron los aportes que tuvieron la investigación evaluativa en la educación? Permitir las evaluaciones en los programas, que ahora en nuestra carrera podemos ver y podemos encontrar en diferentes áreas, en diferentes materias, la aplicación de varios métodos de recopilación de datos. Objetividad al dar las conclusiones y como la ayuda del docente y el alumno a la investigación, que la vamos a aplicar como en el mundo real o en el campo. Como podemos ver, la investigación evaluativa es importante tanto que nos resulta en una valoración significativa, como los estudios descriptivos y evaluaciones formativas, y así el análisis de implementación. Él se refiere más bien a las funciones y procedimientos de información y retroalimentación. Muchas gracias.